deducciones especiales de las 4 categorías. Vamos a ver los artículos 86 a 88 de la ley y los concordantes del decreto reglamentario. Con respecto a, como vinimos ya trabajando desde la clase anterior, un par de clases, con el tema de las deducciones, por allí quería resaltarles que tenemos que tener en cuenta cuáles son las diferencias entre considerar si es un gasto deducible o si ese concepto es una deducción. Sea uno u otro, tienen sus características. Y allí, por ejemplo, vemos en la Firmina que el gasto deducible no tiene numeración específica. Es todo lo que nos dice el artículo 17 y 80 con respecto a la relación de causalidad que tiene que cumplir para la obtención de renta gravada, que tienen que ser los gastos necesarios para mantener, obtener y conservar, ¿sí?, la renta. Los gastos deducibles no tienen enumeración, o sea que es todo lo que nosotros podamos decir que son los necesarios, los que necesitamos llevar a cabo para obtener esa renta gravada. Sin embargo, las deducciones sí tienen una enumeración taxativa, y ellas se encuentran en los artículos de diversos artículos de la ley, que son los que comenzamos a ver, digamos, en estas últimas clases, ¿sí? Que ya les voy a mostrar cuáles son los artículos que nos enumeran las deducciones a las que podemos tener lugar. También atenúa la renta gravada, ¿sí? También atenúa, pero podemos solamente atenuar esa renta gravada en concepto de deducciones solamente por aquellos que están indicados puntualmente en la ley de ganancias. El gasto deducible se prorratea, también lo vimos, lo dice el propio artículo 17 u 80, ¿sí? Que cuando tenemos un gasto y cuando ese gasto está relacionado con la obtención de rentas exentas y gravadas, que debemos prorratear, porque solamente podemos computar o atenuar la renta gravada con aquel gasto que se haya incurrido para la obtención de esa renta gravada. Entonces, un gasto incurrido para la obtención de rentas exentas y o no gravadas, no podemos deducirlos. Por eso debemos prorratear. Después nos dice que los gastos se respaldan con comprobantes, ¿sí? Pero las deducciones en principio no se prorratean, pero algunas tienen topes. Y con respecto al respaldo documental, no todas las deducciones requieren ese respaldo documental. No significa que no lo tengamos que tener. En algunas que nosotros cuando vemos, digamos, cuáles son los requisitos que me indica cada una de las deducciones, allí me voy a dar cuenta si es que tengo que tener o no el respaldo documental. Por ejemplo, las del artículo 23, cuando nos deducimos el mínimo no imponible, no tenemos un respaldo documental, porque el único requisito para la deducción personal del mínimo no imponible es el de ser residente con la residencia que me pide para la deducción de este artículo, ¿sí? Que no es la residencia para ser contribuyente, ¿sí? Es otra residencia. Y allí entonces fíjense en que son las principales diferencias que hay entre un gasto deducible y una deducción. Allí le puse unas características más que debe cumplir, digamos, el gasto para que sea deducible, ¿sí? Que ya lo vimos, digamos, en clases anteriores, que se debe actuar como agente de retención de acuerdo a esos artículos que están allí enunciados y que debe cumplir con los medios de pago. Estos dos requisitos hay mucho de qué hablar, no le puse allí, pero con respecto al cumplimiento de los medios de pago, tienen que saber qué es lo que nos dice el fallo de la Corte, el fallo de Mera Miguel Ángel, ¿sí? ¿Por qué? Porque la ley antievasión nos indicaba, nos establecía que debíamos cumplir con ciertos medios de pago para poder computarnos el gasto, un gasto en el impuesto a las ganancias. Lo mismo la actuación como agente de retención. Allí no les puse, pero también tenemos jurisprudencia de la Corte donde da lugar a la administración para que nos impugne los gastos
cuando no actuamos como agente de retención en los casos en que así lo ha establecido la administración. También allí tienen el fallo San Juan, no lo puse allí, pero son conceptos que ya seguramente lo vimos en otras clases cuando comenzamos con las deducciones, y los tienen que saber. Y vamos a la siguiente filmina. ¿Cuáles son todas las deducciones que, no estoy hablando de gastos deducibles, ahora vamos a ver solamente las deducciones? Nosotros en todo el texto, el esquema, digamos, de determinación de la renta neta sujeta a impuesto, tenemos muchos tipos de deducciones, ¿sí? Y entre ellas indicamos, por ejemplo, las deducciones personales, que están en el artículo 30, las deducciones generales, que las vieron la clase pasada con el contador Teja, las del artículo 85, las deducciones especiales de las 4 categorías, que son las indicadas en el artículo 86, que son las que vamos a ver en esta clase, por eso las resalté en rojo. Después tenemos las deducciones especiales de primera categoría, las de segunda y la de tercera, ¿sí? Son, digamos, temas puntuales nada más. La de tercera sí es un articulado, digamos, extenso, pero las de primera y segunda son 2 temas puntuales que lo vamos a ver en la próxima clase también conmigo. Y luego vamos a ver todo lo que contiene el artículo 92, que es una enunciación de todos los casos en los que considera que van a ser conceptos o deducciones no admitidas en el esquema, digamos, de la determinación de la renta neta. Todo esto lo vamos a ir viendo. Conmigo van a ver el artículo 86, el 87 y el 88 también, el 89 y el 90, ¿sí? Después van a continuar viendo con la contadora Ewes, me parece, el artículo 91 y 92. Material de esto hay en la plataforma, ¿sí? Son, digamos, un PowerPoint como los que están viendo, son del año pasado, ¿sí? Pero ya vamos a ir actualizándolo a medida que vamos avanzando con las clases teóricas. ¿Qué podemos decir de las deducciones, estas deducciones especiales de las 4 categorías? Ya dijimos que la enumeración es taxativa, que no es condición que cumpla con los requisitos del artículo 23 y 83. Hace un rato dije 17 porque 17 era el número viejo, ¿sí? Que hoy es 23. Los requisitos del artículo 23 y 83 son aquellos que deben cumplir el gasto para que sea deducible, ¿sí? Entonces, cuando estamos en el ámbito de las deducciones, ya no es condición de que las deducciones cumplan esos requisitos. ¿Por qué? Porque justamente para que un concepto lo podamos descontar de la renta en concepto de deducción, solamente tiene que cumplir con los requisitos que me dice cada uno de los incisos que vamos a ver, ¿sí? Aunque también me dice acá que en varios supuestos sí cumplen con los requisitos del gasto. Vamos a ir viendo uno por uno y van a ver que algunos conceptos que la ley trata como deducción sí cumplen con los requisitos del gasto, esto de ser necesarios para mantener, obtener y conservar la renta, ¿sí? Pero le damos el tratamiento, ¿sí? En el articulado correspondiente de deducción porque así lo esquematizó el legislador. También vamos a ver que en otros casos se contempla la deducción de las pérdidas de capital. Por ejemplo, allí tenemos 2 ejemplos, digamos, que ya lo vamos a ver enseguida, los incisos C y D, para que ustedes vean la diferencia. Si, por ejemplo, no estuvieran indicadas taxativamente estas deducciones que contemplan las pérdidas de capital, jamás podríamos deducirlas. ¿Por qué? Porque nunca va a reunir la condición de los requisitos que debe reunir un gasto para que sea deducible. Entonces, por ejemplo, este concepto sí o sí debiera ir, digamos, en el esquema de alguno de los artículos de deducciones, ¿sí? Porque jamás podría ser deducible como gasto. ¿Por qué? Porque justamente son pérdidas de capital, que hay 2 casos que ya lo vamos a ver. Y ahora ustedes me dirán, sí, ¿y qué criterio de imputación aplicamos para las deducciones? Porque nosotros ya vimos el tema de las rentas, y las rentas en su esquema de la categorización que hacemos de ellas en primera, segunda, tercera y cuarta categoría.
Y cuando comenzamos por allá, a ver el artículo 24, ¿qué dijimos? Que las rentas grabadas tenemos que darle este encuadre, y el encuadre justamente nos lo indica el artículo 24, que es el de imputación, el que nos establece los criterios de imputación. Y este artículo nos dice, para las rentas de primera categoría y las de tercera vamos a aplicar el devengado, y para las de segunda y cuarta vamos a aplicar el percibido. Y por allí en sus últimos párrafos nos dice, el mismo criterio de imputación que utilizan para las rentas van a tener que utilizar para el cómputo de los gastos, ¿sí? Entonces, ahora no estamos tratando el tema de gastos, estamos tratando el tema de deducción, y ya no todas las deducciones, ¿no? Solamente estamos en este artículo 86 que dice deducciones especiales de las 4 categorías, ¿sí? Entonces, para este tipo de deducción, ¿sí?, el criterio de imputación que vamos a utilizar va a ser aquel criterio que le aplicamos a la renta gravada que genera derecho a esta deducción, ¿sí? O también, dicho de la misma forma, le vamos a aplicar el mismo criterio que le aplicamos al gasto, ¿sí? Ejemplo, si estamos, digamos, en el caso de un contribuyente que solo obtiene renta de primera categoría, tanto para la renta como para el gasto, hemos aplicado el criterio del devengado. Bueno, un ejemplo de una deducción del artículo 86 es la amortización. Entonces, también vamos a aplicar el criterio del devengado, o los impuestos y tasas. Los impuestos y tasas que gravan al inmueble es el primer ejemplo del artículo 86 que trata como deducción. Entonces, esos impuestos, el impuesto inmobiliario, que es una deducción de las 4 categorías, lo vamos a computar aplicando el mismo criterio de imputación de la renta, que en este caso, para el caso de la renta por alquileres, es el devengado. Entonces, la deducción por el impuesto inmobiliario la vamos a computar al ejercicio fiscal donde se devengue esta deducción. Vamos al primer inciso entonces, ¿sí?, que son el ejemplo que les di. El primer inciso del artículo 86 nos dice que de la ganancia de las categorías primera, segunda, tercera y cuarta, y con las limitaciones de esta ley, también se podrán deducir, y el inciso A nos dice, los impuestos y tasas que recaen sobre los bienes que producen ganancias. Los impuestos y tasas sobre los bienes que producen ganancias. Entonces, en principio ustedes me dirán, pero si son impuestos y tasas, son gastos. Y si recaen sobre bienes que producen ganancias, se cumple la relación de causalidad, se cumplen los requisitos, digamos, que nos indica la ley en el artículo 23 y 80 para computarla como gastos. Y sí, es la verdad. O sea, si bien está aquí puesto como una deducción especial de las 4 categorías, pero también es un concepto que válidamente podría deducirse, digamos, como un gasto. El tema aquí es apuntar a qué se entiende por bienes, ¿sí?, sobre los bienes que producen ganancias, ¿sí? Las cosas son los bienes físicos, que siempre cuando decimos bienes seguro que incluye las cosas, pero también incluye los derechos, ¿sí? Los derechos y todo insumo de la actividad generadora de renta. Fíjense que dice todo insumo de la actividad generadora de renta, servicios de empresas a personas, derechos personales, intangibles, etc. Entonces acá nosotros por ahí vamos y si dice todo insumo de la actividad generadora de renta, nosotros tenemos una actividad y para el desarrollo de esa actividad siempre utilizamos elementos materiales, pero también elementos humanos, ¿sí? Inmateriales y humanos. Entonces, es como que también apunta, digamos, este tema a tener en cuenta quizás los factores de la actividad que genera la renta gravada, ¿sí? Por eso es que nos dice, por ejemplo, podemos incluir el impuesto sobre los bienes personales. El impuesto sobre los bienes personales, estamos en impuesto 1, lo vamos a ver al final, digamos, del dictado de esta materia.
Es un impuesto que, se los describo a grosso modo, su base imponible nos grava los bienes que tiene el contribuyente al 31 de diciembre. Es como que al 31 de diciembre de cada año se saca una foto de los bienes que tiene ese contribuyente. Y de allí, digamos, se arma la base imponible con la evaluación de esos bienes, ¿sí? Se determina el impuesto a los bienes personales y hay que pagarlo. Pero ¿cuál es el tema? Que entre los bienes que tiene el contribuyente, o sea, en esa foto, está primero la casa, que seguramente es la que usa como vivienda, está su rodado, seguramente de uso particular, pero también en esa foto entraron todos aquellos bienes que el contribuyente utiliza o los afecta para la obtención de renta agravada, sea cual sea el tipo de renta que obtenga, ¿sí? Por ejemplo, los profesionales que usamos el escritorio, la computadora, el que obtiene renta de primera tiene el inmueble, con los bienes muebles si es que los alquila amueblados, ¿sí? Y así sucesivamente. El que tiene un drugstore, un restaurante, tiene todo lo que es la evaluación de esa empresa o explotación unipersonal, que es un bien más dentro de todos los bienes del contribuyente. Entonces, pero fíjense en que yo les dije, cuando se calcula el impuesto a los bienes personales, es la evaluación de todos estos bienes. Entonces, y ustedes me dirán, pero dice impuestos y tasas que recaen sobre los bienes que producen ganancia. Y la casa y el auto de uso particular no son bienes que producen ganancias. Entonces, parte de ese impuesto a los bienes personales, una partecita de ese IBP, ¿sí? Está conformada por, o es la consecuencia, o es el impuesto de bienes que no producen ganancias. Entonces, ¿a qué viene esto? A que para hacer uso de la deducción del 86, inciso A, por ejemplo, me quiero computar el impuesto a los bienes personales como una deducción admitida para atenuar mis rentas de cuarta categoría o de primera, si es que hago ejercicio profesional o estoy haciendo alquiler de inmuebles, debo prorratear ese impuesto a los bienes personales. No puedo deducir el 100% de lo que me diga la declaración jurada de IBP. ¿Por qué? Porque ese 100% también tiene o es consecuencia de considerar bienes que no producen ganancias gravadas, como mi casa y mi auto de uso particular. De allí es que, por ejemplo, allí tienen, ¿sí? El primer ejemplo, ¿sí? El impuesto a los bienes personales deducible en ganancias incluye en su base los bienes que generan ganancia agravada y también bienes que no están afectados. Por ello, debemos prorratear. ¿Cómo hacemos para prorratear? Y bueno, a los bienes los voy separando, ¿sí? A ver, cuál está, digamos, cuáles son los que se relacionan con mi actividad gravada y cuáles bienes no. Eso es una forma de hacer. Otra forma que ustedes por ahí lo pueden ver en exámenes viejos, en parciales viejos, o no sé si también en trabajos prácticos viejos, es que nosotros trabajábamos mucho más, porque no solamente hacíamos el prorrateo del IBP entre la porción que se relaciona con los bienes grabados y la porción, como con los bienes que me genera, digamos, ganancia grabada en impuesto a las ganancias y aquellos bienes que no, sino que también volvíamos a proporcionar, ¿sí? el IBP relacionado con los bienes que generan ganancia grabada, lo volvíamos a proporcionar según si se trataba de bienes que generaban ganancias que se declaraban por el devengado y la otra parte por el percibido. Era un trabajo medio de locos, ¿sí? Ahora, en los últimos años, no estamos haciendo ese segundo prorrateo, ¿sí? ¿Por qué? Porque decimos, si la deducción, ¿sí?, va por el artículo 86A, directamente deducimos el IBP en el periodo en el que lo hemos pagado. La parte está, por supuesto, que es consecuencia de los bienes que generan renta agravada. Deducimos todo el IBP, ¿sí? En el periodo en el que lo hemos pagado, ¿sí? ¿Por qué hacemos esto? Porque por allí van a leer, que no se los puse acá,
Pero por allí hay una frase, digamos, creo que es en la última parte del artículo 24, donde la ley hace mención de que si no hay un perjuicio, digamos, fiscal, si no se ocasiona un perjuicio fiscal, nosotros podemos deducir un concepto que se relacione con distintos tipos de renta o con renta de distintas categorías en un solo ejercicio fiscal, ¿sí? Pero siempre y cuando no haya perjuicio fiscal. Bueno, nosotros deducimos ahora el IBP en el ejercicio en el que lo hemos abonado y solo por la proporción de los bienes que están afectados a obtener renta gravada. Otro ejemplo que podemos incluir dentro del 86A es el famoso impuesto inmobiliario, ¿sí? Fíjense en que si generamos renta de cuarta categoría, válidamente esa renta tiene que estar atenuada por un concepto que debo hacer frente, el propietario del inmueble debe hacer frente, que es el impuesto inmobiliario. Después tenemos el impuesto sobre el desarrollo de actividades grabadas, por ejemplo, el impuesto a los ingresos brutos, las tasas municipales. Tasas municipales tenemos muchísimas, por ejemplo, de seguridad e higiene, de publicidad, retributiva de servicios. Estos dos tributos los vamos a ver en impuestos 2. Después que vemos IVA, vemos ingresos brutos y tasas municipales. Estos son, digamos, tributos que se generan cuando el contribuyente desarrolla actividad, ¿sí? En el desarrollo, digamos, de la actividad, no por la tenencia de un bien, sino por el desarrollo de actividad. Bueno, podríamos ponerlo, digamos, también como una deducción, pero es válido también lo que dice Rey, que en realidad estos conceptos son, digamos, pueden ser considerados válidamente como gastos necesarios porque cumplen los requisitos del artículo 23 y 80, ¿sí? Y tiene razón. ¿Sí? Después tenemos otro tipo de impuestos sobre instrumentos, movimientos, transmisiones patrimoniales, el ITI, que lo vamos a ver, es uno de los impuestos que vamos a ver al final de este dictado, del dictado de esta materia, el impuesto a la transferencia de inmuebles, el impuesto sobre los automotores, ¿sí? Que es lo mismo que el impuesto inmobiliario, así como el impuesto inmobiliario, ¿sí? Afecta a un inmueble, el impuesto a los automotores afecta a un rodado, ¿sí? También, según Rey, estos no, pero, por ejemplo, impuesto de sello e impuesto sobre débitos y créditos bancarios, según Rey, estos dos últimos impuestos de sellos y débitos y créditos bancarios también serían gastos necesarios del artículo 80 y no irían, digamos, por la deducción del 86A, ¿sí? Esto pusimos a modo de ejemplo para que ustedes sepan más o menos dónde irían o dónde tendrían que computar tal o cuales conceptos, ¿sí? Entonces, este artículo 86, inciso A, en términos generales, nos permite deducir impuestos que no forman parte de los costos de adquisición de los bienes. Los conceptos que no incluye, pero ¿por qué? Porque en algún lado, digamos, se los prohíbe, son, por ejemplo, el propio impuesto a las ganancias. Cuando nosotros finalicemos de ver todas las deducciones, vamos a ver el artículo 92, que justamente es el que dice deducciones no admitidas. Y allí, en ese artículo, la ley prohíbe deducir el propio impuesto a las ganancias, o sea, el impuesto en cabeza propia, ¿sí? El propio impuesto a las ganancias prohíbe su deducción, como también prohíbe que nos deduzcamos cualquier tributo o impuesto que afecte terrenos baldíos, dice, o campos que no se exploten. Entonces, fíjense, cuando arriba les dije impuesto inmobiliario, ese impuesto inmobiliario tiene que cumplir con el requisito que dice el copete, el impuesto inmobiliario que recae sobre bienes que producen ganancias. Por eso dimos el ejemplo del inmueble afectado a alquiler. ¿Por qué? Porque si fuera el impuesto inmobiliario de un terreno baldío o de algo que no lo estamos explotando, ese impuesto inmobiliario no podemos deducirlo porque no está recayendo sobre bienes que producen ganancias, que es el copete de este artículo, de este inciso, ¿sí? Bueno, bueno, pasemos a la filmina siguiente y vamos con el inciso B. El inciso B nos indica
yo les leo lo que dice la ley, me parece que los copié igual, pero que también se podrán deducir las primas de seguros que cubran riesgos sobre bienes que producen ganancias. Está igualito, ¿sí? Podemos deducir las primas de seguro que cubran riesgos sobre bienes que producen ganancias. Entonces, fíjense en que este también sería el caso, cumpliría los requisitos también del artículo 23 de 80, ¿sí? Pero bueno, está en este inciso y bueno, lo dejamos allí. ¿Qué es lo que podemos computar bajo este inciso? Los seguros de incendio, del local, de la fábrica, del depósito, de los seguros de robo sobre bienes. Por ejemplo, en general se paga los seguros de robo sobre los automotores. Entonces, cuando pagamos el seguro de robo sobre automotores, fíjense en que ese automotor tiene que estar afectado a la obtención de renta gravada, ¿sí? Porque dice sobre bienes que produzcan ganancias. O sea, no puedo deducirme el seguro si es que pago seguro por un automóvil de uso particular. No puedo. ¿Por qué? Porque no está afectada la obtención de ganancias, ¿sí? Es de uso particular. ¿Por qué yo allí le puse excepto automóviles, ¿sí? Porque tenemos que comenzar a diferenciar, y esto nos va a servir tanto en ganancias que estamos viendo ahora, como cuando veamos también el IVA, que el género es automotor, ¿sí? Automotores incluye todo, ¿sí? Pero cuando nosotros clasificamos automotores, dentro de ello tenemos los automóviles. Y los automóviles, para la ley, digamos, del impuesto a las ganancias, que usa la definición que le da la Ley Nacional de Tránsito, donde dice que un automóvil es aquel rodado que está, digamos, realizado para el traslado creo que son 8 pasajeros, con 4 ruedas, ¿sí? O más. ¿Por qué tenemos que conocer qué es automóvil y que diferenciar el automóvil del utilitario, ¿sí? Todo es automotor, ¿sí? Pero el automóvil debemos diferenciarlo de cuál es el utilitario. Es aquel automotor que está concebido para, digamos, el traslado, digamos, de pasajeros y o cargas, ¿sí? Pero teóricamente el utilitario, digamos, de por sí, ya de su expresión ya sabemos, digamos, que es un automotor que va a estar, digamos, destinado a producir ganancias grabadas, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente se lo va a afectar alguna explotación. ¿A qué va esto? A que tanto la ley de ganancias como la ley de IVA siempre le ponen limitaciones, ¿sí? Le ponen limitaciones a todos los conceptos que podamos deducir y que están relacionados con el automóvil. ¿Por qué? Porque siempre presume la ley que el automóvil está destinado al uso personal. Entonces, nosotros tenemos un automóvil y yo puedo decir que lo tengo afectado a mi actividad profesional. Pero la afectación, o sea, es rarísimo que alguien afecte a su actividad profesional el 100%. ¿Por qué? Porque en algún momento utilizamos el automóvil, no sé, para ir a una fiesta, para llevar al papá o a la mamá o a los hijos al colegio. Entonces, al automóvil le estamos dando un uso personal y no solamente un uso para obtener las rentas grabadas. Es como que el automóvil siempre le damos el uso dual, pero si la administración no nos pone un coto o un límite, o puede ser que históricamente o tradicionalmente siempre se hizo uso y abuso del automóvil para el uso personal, pretendiendo, mostrando a los fines fiscales que son para uso, para el uso o para la obtención de renta grabada. Entonces,
como eso es difícil para la administración poder, digamos, fiscalizar o controlar, entonces directamente se pone limitaciones a todas las consecuencias de lo que es el uso de estos rodados, ¿sí? Por eso dice allí, no incluye, por ejemplo, el pago de primas de seguro sobre la vivienda del contribuyente o sobre el rodado o automotor de uso particular. Ustedes saben qué nos dice el 23 del 80. Si hay que prorratear, prorrateen, pero siempre se deduce lo que tenga que ver con la obtención de rentas grabadas. Entonces, pago el impuesto, las primas de seguro contra incendio de mi casa, de mi vivienda, no puedo deducirla en este impuesto. ¿Por qué? Porque mi vivienda no es un bien que produzca ganancias, ¿sí? Pago el seguro del automotor, en este caso, pero de un rodado que es automotor. No importa si es automóvil o es una camioneta o un camión, pero si es de uso particular, ¿sí? Tampoco puedo descontar las primas de esos seguros, ¿sí? O sea, todo lo que sea de uso particular no lo puedo descontar. Y ustedes me dirán, sí, pero automóvil puedo tener uso particular, pero y automotor. ¿Recuerdan cuando una vez Maradona se compró un camión? Y que, o sea, me acuerdo que fue un escándalo en que el periodismo, digamos, puso fotos y todo cuando llegó el camión a estacionar en el barrio donde tenía su vivienda particular. Bueno, es un caso excepcional, pero puede ser que haya, digamos, un utilitario que lo adquiera para uso particular, ¿sí? Bueno, suponiendo ese ejemplo, no podríamos, digamos, descontar ninguna prima de seguro que abone por ese automotor, ¿sí? Después dice, no siempre incluirá el pago de las primas de seguro de automóviles afectados, ¿sí? Y allí va ello por cuanto forman parte de un tipo de gasto sujeto a limitación, otra vez artículo 92, de deducciones no admitidas, los gastos de mantenimiento y funcionamiento de automóviles cuando supera una suma anual y global establecida por la administración, ¿sí? Tengo un automóvil, ¿sí? Y supongamos que realmente el ejemplo ahora les voy a dar el otro ejemplo extremo, pero que casi no se da en la realidad, pero supongamos que yo diga, tengo un automóvil, ya no es utilitario, un automóvil que lo afecto el 100% a mi actividad profesional. Porque puedo demostrar, porque tengo otro automóvil que es de uso personal. Pero este automóvil es 100% para la actividad profesional. Es más, está en una cochera en el centro y lo usa la gente del estudio, porque es para él. ¿Puede suceder? Puede suceder. Y es un automóvil. Demostrar que el 100% está afectado a la actividad profesional, y lo puedo demostrar porque acá todos, supongamos el ejemplo, que todos los integrantes tienen, digamos, su automóvil de uso personal, y este es únicamente de uso exclusivo, ¿sí?, para la obtención de la renta adecuada, ¿sí? Bueno, pero ¿qué sucede? Por más que pueda demostrar el 100% de afectación, igualmente, como les dije, ¿sí?, por haber hecho uso y figura, la ley de, no la administración, la ley de ganancias, ¿sí?, y también la de IVA, nos puso coto o limitaciones, ¿sí? Tanto para el cómputo de las amortizaciones, se lo voy adelantando, ¿sí?, tanto para el cómputo de las amortizaciones como para el cómputo de todos los gastos que técnicamente se les dice que son de mantenimiento y funcionamiento de automóviles, ¿sí? Entonces dijo la administración, para la amortización de los automóviles, ¿sí?, ponemos esta limitación, que la van a ver en una próxima clase, ¿sí? Y para los gastos de mantenimiento y funcionamiento, te ponemos esta otra limitación, que es de 7.200, suma que no se actualiza desde el año 90 y algo, 7.200 por año. ¿Sí? ¿Y cuáles son los gastos de mantenimiento y funcionamiento? Y allí puede entrar combustibles, lubricantes, reparaciones, seguros, es el caso que estamos viendo, ¿sí?
las primas de seguro, ¿sí? Los seguros que pagamos por el automóvil también entran dentro de la limitación. Si pagamos cochera, también entran dentro de la limitación. Entonces, este caso que estamos analizando ahora, cuando tenemos el concepto que analizar las primas de seguro del automóvil, que nosotros decimos que el 100% está afectado, ¿sí? Lamentablemente no podemos computarnos. ¿Por qué? Porque tenemos que esperar y sumar las primas de seguro de este automóvil, ¿sí? Sumar a todo el resto de gastos, ¿sí? Que englobarían lo que se llama gastos de mantenimiento y funcionamiento, ¿sí? Vamos a ver el combustible que gastamos todo el año, los lubricantes, las reparaciones, los servicios, todos los seguros, los gastos de cochera de todo el año. Y de allí nuestro límite de 7.200 pesos por año. Entonces, ese es, digamos, algo que tienen que tener en cuenta, ¿sí? Bueno, profe, una cosa. Sí. En el caso de las sociedades de capital de tercera categoría, los gastos de seguro, amortizaciones de automóviles, ¿no? De estos sujetos, ¿se los puede descontar completamente? No, no, porque cuando nosotros veamos el tema de deducciones no admitidas, ¿sí? Por ahí hay algunos casos que le vamos a ir resaltando cuando esos conceptos son para ciertos sujetos, ¿sí? Pero el tema de la limitación para los automóviles es para todo tipo de sujeto, ¿estamos? Es para todo tipo de sujeto. Por supuesto, chicos, por supuesto, pero no vemos ese artículo. Ahora, cuando vean ese artículo, van a ver también que hay, digamos, una excepción, ¿sí? Una excepción para ciertos tipos de actividades que utilizan este bien automóvil como esencial en el desarrollo de su actividad. Por ejemplo, taxi, remises, etcétera, ¿sí? Hay una excepción, pero no estamos viendo ese tema ahora, ¿ah? Después lo van a ver en detalle, ¿sí? Bueno. Pasamos al punto siguiente. El punto siguiente es de pérdidas, el 86C. Se podrán deducir las pérdidas extraordinarias sufridas por caso fortuito o fuerza mayor en los bienes que producen ganancias, como ser incendios, u otros accidentes o siniestros, en cuanto no fuesen cubiertos por seguros o indemnizaciones. ¿Qué tenemos en este inciso? Primero, fíjense en que dice pérdidas, las pérdidas extraordinarias de bienes que producen ganancia. Si tenemos pérdida de un bien que produce ganancia, ¿sí? Eso es, digamos, la extinción del capital fuente. Por ejemplo, se nos incendia el inmueble, ¿sí? Le iba a decir, daba un ejemplo, pero bueno, el tema del que realiza, por ejemplo, renta de segunda categoría, alquiler de vehículos, ¿sí? Alquiler de rodados, de una camioneta, de un utilitario, ¿sí? Y se le incendia, ¿sí? Entonces pierde el capital, está perdiendo el capital que genera la renta gravada, ¿sí? Entonces, si este inciso no existiera, no podríamos deducirnos la pérdida de ese capital. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la deducción amplia es para los gastos, pero no para la extinción o las pérdidas del capital fuente, ¿sí? Entonces, primero, estas pérdidas tienen que reunir ciertos requisitos. El primer requisito es que tiene que ser extraordinaria, ¿sí? O sea, la causa por que ocasionó la pérdida tiene que ser extraordinaria. Y allí vamos. ¿Qué es extraordinario? Es aquello que es infrecuente, aquello que es imprevisible, ¿sí? Y nos dice por caso fortuito o fuerza mayor, ¿sí? ¿Qué es caso fortuito y qué es fuerza mayor? Y bueno, el caso fortuito dicen que es el hecho de la naturaleza, o sea, el caso fortuito lo consideramos, ¿sí? Cuando se da un hecho
fuerza mayor decimos que se va a dar cuando ese hecho que me provoca la pérdida lo es por la acción del hombre, por ejemplo, guerras o medidas gubernamentales, ¿sí? Pero ¿qué pasa? El artículo del nuevo Código Civil y Comercial, el 1730, nos dice que se considera caso fortuito o fuerza mayor al hecho que no ha podido ser previsto o que habiéndose previsto no ha podido ser evitado. Y esta definición que tenemos, que le ponemos acá, de qué es lo que entendemos que puede ser caso fortuito o qué es lo que entendemos puede ser fuerza mayor, en realidad para el nuevo Código Civil es lo mismo. El nuevo Código Civil da el mismo tratamiento, sea uno u otro, y ya no nos define qué es caso fortuito y qué es fuerza mayor, ¿sí? Esto ahora quedó, digamos, lo sacamos de doctrina, ¿sí? Entonces, sea uno u otro, el hecho o la causa que genera esta pérdida, y siempre y cuando sea de carácter extraordinario, tenemos derecho a deducirnos, ¿sí?, ese concepto por el inciso 86C. Pero ¿qué nos vamos a deducir? Y así vamos ya entrando a lo que es el quantum. ¿Qué es lo que nos vamos a deducir? O sea, ¿cuál es la pérdida? ¿Sí? Bueno, nos dice que en principio la pérdida va a ser aquella que no esté cubierta ni por indemnizaciones, ¿sí?, ni seguros, ¿sí? Esa va a ser la pérdida neta, digamos, ¿sí? Entonces, primero tenemos que cuantificar la pérdida, ¿sí?, y después tenemos que ver, a ver, ¿tengo seguros o tengo indemnizaciones que me cubren esta pérdida? ¿Sí? Y entonces lo que vamos a poder descontarnos como una deducción especial del 86C va a ser la diferencia, ¿sí? Ya lo vamos a ver igual en la otra filmina, ¿sí? Entonces, acá dice el requisito, dice, tiene un límite en la medida en que no se encuentren cubiertos por seguros e indemnizaciones. Pero si se encuentran cubiertos por seguros e indemnizaciones, no quiere decir que no puedo deducirme, ¿sí? Porque a lo mejor la pérdida es 1.000.000 y el seguro me cubre 10.000, o la indemnización, ¿sí? Bueno, si es así, me deduzco el excedente, ¿sí? O sea, de la pérdida cuantificada, descuento lo que me reconocen los seguros o las indemnizaciones, pero tengo derecho a deducirme el excedente, ¿sí? Por el 86, inciso C. O sea, atenúo la renta gravada del ejercicio, ¿sí?, por lo que realmente perdí. ¿Cuándo voy a computar esta pérdida? Y a la fecha del siniestro, ¿sí? Esto sí es, a la fecha del siniestro voy a tener que hacer el cálculo y computarme la pérdida, el ejercicio fiscal en que ello ocurrió. Acá tenemos un antecedente de Roque Basali, S.A., con el fisco, ¿sí?, donde este contribuyente, la sociedad, lo que hizo acá la sociedad es descontar por este inciso, por el 86, inciso C, lo que había abonado por rescate por el secuestro, digamos, que sufrió de uno de sus directores. Entonces la sociedad hizo frente, digamos, al pago del secuestro, y luego lo que hizo fue computarse ese concepto como las pérdidas extraordinarias del 86, inciso C. ¿Qué hizo? Y bueno, la forma en que procedió acá el contribuyente fue la siguiente. No vino a AFIP y le ajustó, no le hizo un ajuste fiscal, sino que el contribuyente presenta su declaración jurada, ¿sí?, y paga el impuesto, luego, disculpen, presenta su declaración jurada, ¿sí?, sin la deducción, ¿estamos? Paga el impuesto, luego la rectifica para pedir, digamos, la repetición. O sea que no es que él debía dinero al fisco, él se fue a discutir tranquilo, porque no debe nada. Porque muchas veces cuando uno discute un ajuste fiscal y está 10 años, siempre dice, ay, los intereses me siguen corriendo, ¿sí? Bueno, y después la deuda se hace
infernal y hay multas y todo lo demás. Cuando uno va, digamos, por repetición, o sea, demanda por repetición, uno ya pagó. Entonces, por más que el juicio tarde 10, 20 años, pero en definitiva, digamos, al final lo que se va a ver es si la administración me tiene que devolver ese dinero o no. En este caso, entonces, presenta el contribuyente una demanda por repetición porque él, digamos, pagó el impuesto a las ganancias sin considerar esta pérdida extraordinaria, luego expresó que en una rectificativa que tenía derecho al cómputo de la misma, y bueno, y comenzó a recorrer, digamos, la instancia, primera instancia, la Cámara. En primera instancia se le da lugar a lo que el contribuyente pretendía, que es el cómputo como deducción del 86C del pago que hizo del secuestro. En la Cámara también se le da lugar a lo que dice el contribuyente, y la Corte finalmente lo que hace es ratificar todo lo que dijeron las instancias anteriores. ¿Qué es lo que dice la Corte? Dice que quedan igualmente comprendidas en el concepto de bien los objetos inmateriales, y entre paréntesis nos dice la acción del trabajo, la prestación de servicios. Entonces, la característica que ambos medios ofrecen es la de ser capaces de satisfacer una necesidad humana. Lo que aquí igualmente la Corte hace, digamos, hincapié, es que no debe entenderse que bienes está limitado únicamente a lo material, ¿sí? O sea, a lo que tocamos, a los inmuebles, a las instalaciones, sino que también contempla los inmateriales, y los inmateriales como la acción del trabajo, la prestación de servicios, ¿sí? Y cuando dice bienes que producen ganancias, debe ser entendida con la amplitud, o incluyendo a ese bien inmaterial que es el trabajo. ¿Y el trabajo de quién? Del directivo, del ejecutivo, de los empleados y de los obreros. Entonces, en este caso, ¿sí? El secuestro de este director, ¿sí? Es, digamos, un bien de la sociedad, que genera, digamos, que ayuda a generarle la renta gravada. Ahora, acá el tema está en la probanza. No sé si lo puse en otra filmina. Bueno, después lo ve. Bueno, el tema aquí está en lo que es la probanza, ¿sí? Fíjense, siempre que existan elementos probatorios del pago. ¿Qué pasa? Nosotros, en este caso, si bien dijimos lo documental lo requerimos, digamos, para el gasto, para el cómputo del gasto, pero acá estamos ante una deducción. Pero en realidad, si queremos nosotros aplicar el 86C, tenemos que demostrar la pérdida extraordinaria, y que haber una parte, digamos, de prueba fehaciente o prueba documental. Siempre tenemos que ayornarnos con el respaldo documental. Y en este caso ustedes me dirán, pero el secuestrador no nos va a dar un recibo de pago de secuestro si ni lo conocemos, y eso es entendible, pero el contribuyente sí debiera armar una estructura tal que demuestre, por ejemplo, como le decimos acá en la filmina, a ver, extrajo ese dinero de la cuenta bancaria, hubo una denuncia policial del secuestro, publicó el rescate que se ofrecía, etcétera, etcétera, ¿sí? Fíjense en que nosotros tenemos que armar ese respaldo documental para sostener la reducción de pérdidas extraordinarias que estamos, digamos, pretendiendo su cómputo, ¿sí? Bueno, acá tenemos, por ejemplo, un dictamen de la administración donde aceptó, digamos, como deducible por este inciso, una indemnización que se tuvo que pagar por accidente de tránsito no cubiertas por seguro, ¿sí? En este caso, acá el fisco no tuvo inconveniente y aceptó, digamos, este ejemplo como deducción del 86C. Después también otro ejemplo que podemos incorporar aquí son todas las pérdidas por robos de mercadería, por ejemplo, que es normal en supermercados o comercios similares, ¿sí? Siempre tienen, digamos, estos robos de mercadería, ¿sí? ¿Cómo calculamos el quantum de la pérdida? ¿Sí? ¿Cómo calculamos el quantum de la pérdida?
Nosotros tenemos, ¿sí? Lo vamos a poder calcular, por ejemplo, en el caso de bienes muebles y de bienes inmuebles amortizables. ¿Por qué? Porque son los bienes, las cosas, los bienes materiales, son, digamos, conceptos que la ley le da su propio tratamiento en cuanto al cálculo de su amortización. Si bien son bienes que están afectados a la actividad gravada, son bienes, digamos, de capital, si quiere decírselo, pero se va reconociendo, digamos, el uso de este bien o su desgaste, se lo va reconociendo año a año. Y para ello, para ese reconocimiento, la ley de ganancia tiene sus propias normas que la vamos a ver, digamos, en la última parte de esta clase. Pero para el cálculo ahora de esta pérdida extraordinaria, cuando se trate de un bien mueble o inmueble que genera renta gravada, nosotros tenemos que calcularla en base al costo computable. Dice, la pérdida bruta, o sea, el valor de la pérdida, la cuantificación de la pérdida, va a ser el costo computable, ¿sí? ¿Y cuál es el costo computable? Es lo que ustedes y lo que conocemos de la contabilidad y lo que le llamamos el valor residual, que decimos, a ver, el valor de adquisición menos la amortización acumulada. Ese es el costo computable. La ley de ganancia no hace innovación de eso, y es parecido a lo que vemos en la contabilidad, ¿sí? Y lo tiene allí en sus artículos 62 para bienes muebles y 63 para bienes inmuebles, ¿sí? ¿Cómo calculamos el costo computable? Pero básicamente eso, es valor de adquisición menos amortizaciones acumuladas. Y luego me dice, cuando tenemos el cálculo del costo computable, que en principio sería, digamos, la cuantificación de nuestra pérdida, pero dice, ojo, no se olviden que tenemos que descontar lo que dijimos hace un rato, el valor de lo que puedan recuperar y el valor de las indemnizaciones que puedan recibir. Por ejemplo, se quemó, digamos, la fábrica, el inmueble, ¿sí? Pero en realidad se puede recuperar el terreno sigue teniendo un valor, ¿sí? Eso es un valor recuperado. Y la indemnización que me abona la compañía de seguros, ¿sí? Entonces, el resultado, ¿sí? El resultado, que en este caso, vendría a ser la pérdida extraordinaria, va a ser igual al costo computable, el costo computable al momento, digamos, de generado el siniestro, menos el valor recuperado, menos la indemnización percibida. Pero ¿qué pasa? Cuando yo hago este cálculo matemático, puede ser beneficio, puede ser pérdida, ¿sí? Nosotros vamos a hacer uso de la deducción del 86C, y si estamos diciendo deducción, es porque voy a hacer, voy a utilizar esta deducción como tal cuando me dé pérdida, no cuando me dé beneficio, ¿sí? Si cuando me dé beneficio no puedo deducir nada, es más, es a lo inverso, tengo que declararlo. Si salgo ganando, si del siniestro, ¿sí? Resulta una pérdida, esa pérdida me la puedo computar como deducción del 86C, pero si de ese siniestro resulta una ganancia, ese beneficio voy a tener que computarlo también en la declaración jurada con el signo positivo. Pero la norma en este aspecto, me da, digamos, el decreto reglamentario, entendiendo la situación del contribuyente, que quizás es un bien que necesita, digamos, reemplazarlo en forma urgente para seguir generando la renta gravada, porque, digamos, justamente ha perdido un bien afectado a la obtención de renta gravada. Entonces, lo más probable es que lo necesite reemplazar en forma urgente. Entonces, la norma allí dice, bueno, espera, pero si te resulta un beneficio, no me lo declares ya, no me lo declares en este ejercicio fiscal, ¿sí? Fíjate si vas a hacer reemplazo del bien. Y allí el decreto reglamentario dice, si la indemnización se destina a reponer el bien siniestrado, ese beneficio, ¿sí?, se deducirá de la base de cálculo de la amortización, ¿sí?, del nuevo bien, ¿sí?, del bien reconstruido o reemplazado. Este es un tema que lo van a entender mejor cuando veamos allá tercera categoría,
porque un poco en tercera categoría se prevé un tratamiento, digamos, similar para incentivar la renovación de bienes. No es este el caso. Acá he perdido un bien por un siniestro, ¿sí? Pero la administración reconoce que estos bienes, como los tenía afectados, necesito reemplazarlo en forma urgente. Entonces no me va, pretende alivianarme la carga tributaria, no ganándome el beneficio en forma directa ahora, sino que dice, mira, si vos tuviste una ganancia, ¿sí? Y tenés que reponer el bien, entonces te voy a beneficiar de esta manera. Cuando adquieras el nuevo bien, le pongamos un número para entenderlo, 100.000 pesos, ¿sí? Entonces, cuando comiences a amortizar ese nuevo bien, lo hagamos fácil, 100.000 pesos lo amortizamos en 10 años, tengo derecho a una deducción por amortización de 10.000 por año. Entonces dice, en vez de amortizar los 10.000 por año del nuevo bien, ¿sí? Deducí de la base de cálculo de la amortización, o sea, los 100.000, el beneficio que me tenés que declarar como renta gravada. Entonces, si de los 100.000 pesos era el valor de la adquisición, pero en realidad yo tenía un beneficio para declararle a la AFIP de 20.000 pesos, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser el procedimiento? El del nuevo bien, voy a calcular la amortización sobre 80.000, no sobre 100.000. 80.000 lo divido en los años de vida útil, que son los 10, y en vez de deducirme una amortización de 10.000 por año en la vida útil del nuevo bien, me la voy a deducir de 8.000. Los 2.000 pesos por año de menos amortización que tengo, viene a reemplazar, ¿sí? Viene a reemplazar el beneficio que tendría que haber declarado ahora como beneficio resultante del siniestro ocurrido. ¿Sí? Es como que me financia la declaración en el impuesto a las ganancias de ese beneficio vía menor amortización del nuevo bien, ¿sí? Eso lo hace como un incentivo para que el contribuyente pueda, digamos, directamente hacer el reemplazo del bien siniestrado, ¿sí? Es para alivianarle la carga fiscal y no encima agravarle, aumentándole la renta gravada de este ejercicio donde se produjo el siniestro con un supuesto beneficio que le da el cálculo de esta operación, ¿sí? Ahora dice, si no vas a reemplazar, digamos, el bien siniestrado, entonces declarame ese beneficio en el ejercicio, digamos, en el que recibiste o se hizo efectiva la indemnización, ¿sí? Esos son, digamos, la vía, como les digo. Si se obtiene un beneficio, el decreto reglamentario es que busca esta modalidad para alivianar la carga tributaria del contribuyente, no gravarle el beneficio que obtiene del siniestro, sino alivianarle para que pueda realizar o reponer el bien siniestrado. Bueno, profe, sí. Entonces tiene que decidir si reemplaza el bien en ese año, y si decide que lo reemplace y el próximo año decide que no. No. Sí o sí tiene que hacerlo. Si lo destina al reemplazo, lo tiene que hacer, ¿sí? Acá no le puse todo, pero en realidad el decreto le da 2 años para que el contribuyente realice esa tarea, ¿sí? Supongamos que este fue el año del siniestro y del cobro de la indemnización, y el contribuyente no hizo el reemplazo en este año porque nos agarró en octubre, noviembre, diciembre, ¿sí? Bueno, pero si el contribuyente no incorporó ese beneficio en la declaración jurada de este año, es, digamos, un indicio de que realiza la opción, ¿sí? Entonces, en la declaración jurada del año siguiente, vamos a ver que aparece el bien, digamos, de reemplazo al bien siniestrado, ¿sí? Pero tiene un plazo de 2 años, le otorga la reglamentación para que él haga uso de este beneficio, digamos, del reemplazo, ¿sí? De última, me parece que si hace opción del beneficio, ¿por qué? Porque no lo incorpora en esta declaración jurada, no lo incorpora en la siguiente, pero cumplido los 2 años, se le vence los 2 años y no aparece el bien de reemplazo,
allí va a tener igualmente que declarar el beneficio grabado. Bueno, vamos por el inciso siguiente. El inciso siguiente es parecido al que acabamos de ver, ¿sí? Pero lo que lo cambia es que, fíjense, lo leamos, las pérdidas debidamente comprobadas que a juicio de la administración, originadas por delitos cometidos contra los bienes de la explotación, por empleados de los contribuyentes, y en cuanto no fuesen cubiertas por seguros o indemnizaciones. Allá teníamos las pérdidas extraordinarias ocurridas por casos fortuitos o fuerza mayor, sobre los bienes, digamos, afectados a la obtención de renta agravada. Y acá también nos toca este inciso, las pérdidas, pero tiene otras características, otros requisitos, ¿sí? Primero, dice que tiene que ser cometida por los empleados. También tiene el requisito, como en el caso anterior, de que no fueran, digamos, es por la parte en que no fuesen cubiertas por seguros e indemnizaciones. Eso es lo mismo que en el caso anterior, ¿sí? Pero acá se tiene que dar, acá lo que se tiene que dar es que debe haber un delito, ¿sí? Un delito cometido por el empleado que ocasiona la pérdida de un bien que lo tiene afectado, digamos, a la obtención de rentas grabadas, ¿sí? Eso es lo que se tiene que dar. Entonces, en este caso, la forma de cuantificación de la pérdida es lo mismo que vimos hace un rato para el inciso anterior, ¿sí? La cuantificación de la pérdida es igual que la que vimos en el inciso anterior, ¿sí? Si es un bien inmueble, buscamos el valor computable, que les decía que era el valor residual, el costo computable, el valor residual, y le tenemos que restar lo recuperable, le tenemos que restar las indemnizaciones, y si esa operación matemática me da una pérdida, esa es la que tengo derecho a deducirla en función de los 86, inciso D. Acá, donde hay que poner el ojo, es lo siguiente, ¿sí? Fíjense, dice por delitos cometidos por los empleados, ¿sí? Entonces, vamos a ver acá qué tenemos con la primera jurisprudencia allí de la Cámara. Fallo Compañía Argentina de Cosméticos. El director que desempeñaba simultáneamente funciones de gerente de una compañía sí debe ser considerado empleado en el sentido que la ley emplea el término, esperen, ya les digo allá, el término es genérico y amplio, ¿sí? Con respecto a, esto apunta al requisito de que deben ser empleados, ¿sí? Este caso de Compañía Argentina de Cosméticos se trataba de un delito cometido por uno de los directores, o sea, uno de los propietarios también, de los socios, digamos, de la empresa, pero que a su vez era gerente de un área. O sea, era socio director, pero a su vez también trabajaba como en relación de dependencia como gerente. En realidad, en las sociedades podemos tener nosotros, en general, los administradores, los representantes de una sociedad, en general, son sus socios mayoritarios, ¿no? En general. Pero a la vez, también tenemos a estas mismas personas trabajando dentro de la sociedad. Alguno es gerente de la parte contable y de finanzas, el otro será gerente de la parte comercial, el otro será gerente de la parte de producción, ¿sí? Entonces, en general, se da esta dualidad de los cargos cuando son, digamos, más en las sociedades más pequeñas, ¿sí? Entonces, en este caso, se trataba del director que a su vez trabajaba como gerente de un área. Entonces, cuando la sociedad pretende, digamos, computarse esta deducción por pérdidas cometidas por delitos, digamos, de los empleados, entonces la administración lo que hace es analizar la jerarquía que tenía este empleado, ¿sí? Dice, no, en realidad por la jerarquía que tiene, porque es un director de la compañía, ¿sí? Entonces, por la jerarquía que tiene, o sea, no por ser gerente de comercialización, sino porque era director también. Entonces dice, la administración, por la jerarquía que detenta, digamos, esta persona, no es considerado empleado de la sociedad. Y como acá es clara, nosotros en las deducciones dijimos que tenemos que
cumplir con todos los requisitos que nos dice cada inciso, tal que si no cumplimos alguno, no podemos hacer uso de estas deducciones. Eso es lo que cambia con respecto al análisis de un gasto deducible, ¿sí? Entonces, si acá no es cometida por un empleado, entonces no tenemos derecho a la deducción. Y a eso apuntó AFIP. ¿Qué dijo la Cámara en este momento? ¿Sí? Que el director, que a su vez es gerente, debe también ser considerado como empleado, porque dice que la palabra empleado utilizada en este texto tiene un sentido amplio, cualquiera sea la jerarquía de estos, con tal de que se den las notas típicas que configuran un contrato de trabajo, ¿sí? Por eso es que eso es lo que dijo la Cámara con respecto a este caso, o sea que se cumplía con el requisito de que este director era un empleado, porque era gerente, digamos, de un área, entonces las pérdidas por este delito que cometió el empleado, que no me pregunten cuál es, porque solamente tengo un resumen de la jurisprudencia, no encontré el texto completo, no sé qué delito cometió, pero se dio, digamos, lugar, digamos, justamente por este tema de sin importar la jerarquía, digamos, de los cargos. Hay otros casos, por ejemplo, está en un dictamen viejo del año 71, donde dice que las pérdidas provocadas por vaciamiento de empresas es delito cometido de los socios, no de los empleados, ¿sí? Entonces, en ese caso, digamos, tampoco da lugar, digamos, a usar esta deducción del 86D, ¿sí? Si el delito fuera cometido por el director gerente, ¿sí?, pero en beneficio personal y no de los restantes socios, ahí estaríamos ante la situación de los delitos de empleado, que es el caso que vimos hace un rato, ¿sí? En el caso que vimos hace un rato, se trataba, digamos, de un delito cometido por un director gerente, ¿sí? Pero en este caso, cuando se da el vaciamiento de una sociedad, en realidad están todos involucrados, ¿sí? Y son los dueños los que están involucrados, entonces no reúnen, digamos, esta característica de ser empleados, ni siquiera de mayor jerarquía, porque no lo son, son los propietarios del capital. Y después tenemos algo que sí es importante y es bueno tenerlo en cuenta, estancias, el Albardón S.A., Tribunal Fiscal de la Nación. Este caso trata, ya no apunta, digamos, a la jerarquía de empleado. Acá no se discute el tema de empleado. Lo que se discute es la prueba fehaciente, porque el artículo comienza diciendo las pérdidas debidamente comprobadas. Y en este caso, fíjense en que lo que hace el empleado es robar el ganado, robar un ganado, digamos, ¿sí? Entonces roba ganado y el contribuyente hace la denuncia policial. Y de esa denuncia policial se inicia, digamos, la causa penal, pero ¿qué sucede? En la justicia, ese delito es sobreseído. ¿Qué pasa cuando hay sobreseimiento de un delito? Es como que acá no pasó nada, ¿sí? Y la administración se vale del resultado, digamos, que obtuvo, digamos, la causa en la justicia para impedir la deducción por el artículo 86, inciso D, ¿sí? Entonces, se funda en la no acreditación de la materialidad del ilícito. O sea, ¿qué dijo la AFIP? No, acá en la justicia penal dijo que no hay delito. Entonces, no pueden comprobar que la pérdida es, digamos, realmente por el delito de los empleados. Porque es verdad que usa la palabra delitos, digamos, el texto, digamos, legal. Lo que Doctrina piensa con respecto a este caso es que aparentemente es inadecuada este tratamiento que se dio. Por tanto, con la sola existencia de la denuncia, ya sería, digamos, una causa razonable para demostrar, digamos, en la prueba, digamos, de estas pérdidas, ¿sí? Las pérdidas debidamente comprobadas. Con el solo hecho de iniciar, digamos, de hacer la denuncia oficial, ya estaríamos cumpliendo, digamos, con los requisitos para dar lugar a esta deducción, ¿sí? Pero
quiero que sepan que hay un antecedente donde no se dio lugar con la sola denuncia policial, ¿sí? Muchas veces hay denuncias que no prosperan, ¿sí? Pero bueno, también dicen en favor, digamos, de la deducibilidad de este concepto con la sola denuncia policial. También los que están a favor de esto dicen que tiene, digamos, el contribuyente que va a hacer la denuncia de un delito acusando a alguien, sabe que también se le pueden iniciar acciones judiciales a él por falsa denuncia. Entonces dice que la denuncia policial, digamos, debiera considerarse sin importar, digamos, el resultado del juicio, ¿no? Pero bueno, esto está así al día de hoy. En impuestos es todo así, ¿no? O sea, nadie tiene la palabra. Vamos a otro tema, al inciso E. El inciso E nos dice que también se pueden deducir los gastos de movilidad, viáticos y otras compensaciones análogas, pero, acá viene el requisito, en la suma reconocida por la administración, ¿sí? En la suma reconocida por la administración. Cuando dice la suma reconocida por la administración, lo que nos quiere decir es que estaría reemplazando a la deducción documentada, al respaldo documental, ¿sí? A la prueba fehaciente por respaldo documental, ¿sí? ¿Cuándo va a dar esto? Cuando no se conserven los comprobantes justificativos, mientras que si existieran esos comprobantes, no tenemos necesidad de usar la deducción del 86 inciso E. Si tuviéramos los comprobantes respaldatorios de estos gastos, directamente iríamos por las generales de la ley, por el artículo 80 y el artículo 23, ¿sí? Pero este caso justamente apunta a aquello en lo que este tipo de gastos, ¿sí? Por ciertas situaciones, ya sea por la actividad, por la zona, y eso lo va a decidir la administración, ¿sí? En qué casos, ¿sí? Bajo qué condiciones se va a dar esta situación de que tengamos derecho a una deducción, ¿sí? Sin el respaldo documental y usando o utilizando solamente lo que la administración nos va a ir indicando. O sea, el quantum depende de la administración, ¿sí? Y allí que dice, aplica para aquellas personas que desempeñan funciones que exigen el desplazamiento del individuo o la residencia temporaria fuera de su domicilio. Por eso son gastos de movilidad y viático, ¿sí? Para los casos en que AFIP reconozca esta deducción sin acreditación de comprobantes. No aplica, bueno, estos son casos ya puntuales, no aplica para gastos de movilidad incurridos por el contribuyente desde su domicilio particular hasta su lugar de trabajo, no. Esto aplica cuando realmente el contribuyente tiene que salir de su residencia habitual e ir a trabajar a otro lugar, ¿sí? Y tampoco para los casos de ganancia de fuente extranjera, que siempre, para todo lo que sea la determinación de la renta de fuente extranjera, siempre hay muchas limitaciones, entonces hay que ir a leer las normas, digamos, que regulan cada caso por la renta de fuente extranjera, ¿sí? Con respecto a esto, les quería hacer la vinculación, ¿por qué? Porque lo que es viático y movilidad tiene un tratamiento tanto cuando se habla de las rentas como cuando nos toca acá en el texto legal las deducciones, ¿sí? Cuando ustedes vieron las rentas y ya vieron cuarta categoría, deben recordar que del artículo 82 del tercer párrafo, la ley dice, también se consideran ganancias de esta categoría, que es la cuarta, las compensaciones en dinero y en especie, y los viáticos, que se ponen como adelanto reintegro de gastos por comisiones de servicios fuera de la sede, donde se prestan las tareas, etcétera, etcétera, ¿sí? Y dice, no obstante, o sea, allá me dice, te vamos a gravar los ingresos que obtengas, ¿sí? Por viáticos y movilidad, ¿sí? Dice, los viáticos y movilidad que te paguen, que te abonen, va a ser renta gravada. Pero abajo, en el párrafo siguiente, dice, no obstante, te vamos a permitir que apliques la deducción del 86 inciso E, que es el inciso que estamos viendo ahora, ¿sí? Y de allí, ¿sí? Ya sabemos, porque lo dice el inciso E, en el importe que fije la administración, ¿sí? Pero agrega aquí, en este artículo donde trata renta,
aquí agrega o completa aquel artículo 86, el que estamos viendo ahora, porque dice, el importe no podrá superar el equivalente al 40% de la ganancia no imponible establecida en el 30A, que es el mínimo no imponible, ¿sí? O sea, pone como límite de ese quantum que nos tiene que indicar la administración, pone como límite superior o techo el 40% de la ganancia no imponible, ¿sí? Y después dice que el otro límite es el 100% de la ganancia no imponible, ¿sí? Para los que realizan actividad de transporte, que no se lo he transcrito, ¿sí? Pero está en otro párrafo. Cuando vamos al inciso que estamos analizando, nos dice, de la ganancia de todas las categorías, también van a deducir los gastos de movilidad, viático y otras compensaciones análogas en la suma que nos indique la dirección, ¿sí? Esto no lo voy a ver. Veamos un poco de historia. Estos tipos de gastos, ¿sí? Nosotros lo teníamos primero solamente en el 86, inciso E. ¿Sí? Y la administración en algún momento sacó una resolución, ¿sí? ¿Por qué? Porque reguló esta deducción, pero solamente para los empleados públicos, ¿sí? El artículo 280 del DL indica los sujetos que reciben remuneración del sector público, ¿sí? Bajo la justificación de evitar los costos administrativos que obligan a todo el organismo del Estado a la rendición mediante comprobantes respaldatorios. Entonces, para evitar todo esa impracticidad que generaría la rendición de estos conceptos, viáticos, movilidad, etcétera, con comprobantes, entonces hizo uso, digamos, de esta deducción. Y allí sacó una resolución general, que en principio fue la 4269 del año 96, pero en realidad esta resolución se fue modificando porque fueron actualizando montos hasta el año, creo que mayo del 2016, ¿sí? Hasta mayo del 2016 fueron actualizando los montos, que ponían un monto, creo que el último era de 1.900 pesos por día, que admitía, digamos, hacer uso de esta deducción por cada, digamos, caso en particular. Entonces, ¿qué pasó luego? Esta resolución que solamente trataba este tema, ¿sí? Para los empleados públicos. ¿Qué pasaba con el resto de los contribuyentes? Y no estaban habilitados para usufructuar, digamos, esta deducción sin comprobantes, ¿sí? ¿Por qué? Porque la administración nunca reglamentó para el resto, solamente lo reglamentó para las remuneraciones del sector público. Entonces, todo el resto de contribuyentes que tenían este tipo de ingresos y que era renta gravada, porque lo acabamos de leer en el artículo de renta gravada de cuarta, tenían que hacer el descargo o la atenuación de esa renta gravada, pero con comprobantes, ¿sí? ¿Por qué? Porque no estaba admitido para ellos, digamos, hacer la deducción sin comprobante, o sea, hacer uso de la deducción del 86C, porque la AFIP nunca lo había reglamentado. ¿Qué pasó después? Después vino esta reforma, que fue en el año 16. Vieron que siempre en diciembre de cada año se vienen las reformas de ganancias. Bueno, en la reforma de diciembre del año 2016 fue cuando se incorpora estas dos, esto que habíamos leído hace un rato, donde se indica que la AFIP, digamos, va a determinar esos importes o va a fijar esos importes teniendo en cuenta ciertos parámetros, la actividad desarrollada, la zona geográfica, la modalidad de prestación, ¿sí? ¿Dónde se regula todo esto? En el artículo que acabamos de leer, que es el de rentas de cuarta categoría, ¿sí? En el 82, cuarto párrafo. Y allí se dice que, como límite, ¿sí? Esa deducción no podrá superar el 40% de la ganancia neta, y para el transporte a larga distancia no podrá el 100% de la ganancia neta. Entonces, todo esto, que en realidad debiera estar en el artículo 86, inciso E, que estamos viendo, lo van a encontrar en el artículo 82, cuarto párrafo. Entonces, no se olviden de que esto se complementa, ¿sí? La ley que salió
que se promulgó hoy, que es la 27617, no nos trae cambios sustanciales, ¿sí? Primero voy a seguir con esto, ¿sí? La administración reglamenta en la Resolución General 4003, ¿sí? En la 4003, porque allá lo que hizo en la ley es decir, digamos, el coto, el límite superior o el techo que va a tener esta deducción, ahora para todo el mundo, ¿no? No solamente para las remuneraciones del sector público, sino para todo el mundo, ¿sí? Entonces, este límite superior, este coto, se lo coloca no en el 86, inciso E, como deducción, aunque es una deducción, pero se lo coloca dentro del artículo de rentas de cuarta categoría. Pero después la AFIP reglamenta en la resolución 4003, esa resolución es la que establece el régimen de retención para los empleados en relación de dependencia, las que obtienen renta de cuarta categoría, ¿sí? Es un régimen, digamos, particular, donde la administración les dice cómo tienen que hacer la retención los empleadores, ¿sí? Y cómo es el cálculo, dice, tienen que tomar estos ingresos y tienen que tomar estos conceptos como gastos y o como deducciones. Y allí, en esa resolución, en la parte de deducciones, la administración reglamentó que este concepto que estamos analizando, que tienen que ser abonados por el empleador, el quantum va a surgir de acuerdo a lo que fije el convenio colectivo de trabajo o, en su caso, si nada dice el convenio colectivo de trabajo, va a surgir de los efectivamente liquidados en el recibo o constancia que así lo acredite, o sea, en el recibo de sueldo que nos da el empleador. En ambos casos, hasta los importes máximos que, como dijimos, ya nos dice la ley en el artículo 82, el cuarto párrafo, ¿sí? Entonces, la cuantificación la tenemos en la resolución 4003, o sea, cuánto me puedo descontar o deducir en concepto de viáticos, de movilidad, etcétera, etcétera, ¿sí? Y cuál es mi techo, mi tope máximo. Lo tengo dentro de rentas de cuarta categoría en el artículo 82, cuarto párrafo, ¿sí? Entonces, esta deducción del 86E, no solamente tengo que leer el 86E, sino que tengo que ir al 82 cuarto párrafo y tengo que ir a la 4003, que allí me dice cuáles son los montos. ¿Qué es lo que nos cambió en no es que no nos cambió nada, la reforma que se publicó hoy, la última reforma de la ley de ganancia, que es la ley 27617 publicada el día de hoy, lo único que hizo fue poner, digamos, en la ley, dentro del artículo 82 cuarto párrafo, agregar en la ley, porque no modificó, agregar en la ley lo que se entiende como transporte de larga distancia, que ya lo teníamos incluido en la resolución 4003, que nos decía que los transportes de larga distancia son aquellos que realizan más de 100 kilómetros, si mal no recuerdo, ¿sí? Entonces, lo que hace la última reforma es llevar esa definición de lo que considera transporte de larga distancia, los que hacen más de 100 kilómetros, llevarla de la reglamentación 4003 al texto del artículo 82, cuarto párrafo de la ley. Eso es lo único que hace la ley de reforma en este aspecto, ¿no? En este aspecto, ¿sí? O sea, regulariza una situación. En vez de dejarla en una simple resolución general, lo pone en la ley dándole más jerarquía a la definición de lo que entiende como transporte de larga distancia para el cómputo de estos viáticos y movilidad. Bueno, vamos al punto siguiente. Comenzamos con las amortizaciones, ¿sí? Ya nos vamos vamos al último inciso, al 86, inciso F. En el 86, inciso F, nos dice que también podemos deducir las amortizaciones por desgaste, agotamiento u obsolescencia, y, por otro lado, las pérdidas por desuso, ¿sí? Ambos conceptos de acuerdo con lo que establecen los artículos pertinentes, excepto los comprendidos en el 92, inciso L. ¿Cuál es el 92? Ya lo venimos repitiendo. Cuando ustedes vean 92 es algo de lo que no tienen que hacer. El 92 es todo el detalle de las deducciones
que no nos admiten computar en el cálculo de la renta gravada, ¿sí? O sea, el 92 es un detalle de todo lo que no tenemos que hacer. Entonces vamos por acá. Las amortizaciones. Las amortizaciones, ¿sí? La ley en el artículo 87, que es el que sigue, nos dice cómo tenemos que hacer el cálculo de la amortización cuando se trata de inmuebles. Y el artículo 88, cómo tenemos que hacerlo cuando se trata de bienes muebles, que también lo vamos a ver ahora. Las pérdidas por desuso de bienes, dice, aún no amortizados totalmente. Allí hacemos aplicación de otro artículo, que es el artículo 70. El artículo 70, que dice la ley de desuso, y el 71 que dice venta y reemplazo, lo vamos a ver en detalle cuando veamos allá sujetos de empresa o rentas de tercera categoría, ¿sí? Mucho más adelante, tipo en el tercer parcial. Pero para que entendamos acá, ¿cuándo se va a dar? ¿Cuándo se va a dar que se tenga pérdidas por desuso de un bien que no está amortizado totalmente? Cuando ese bien quede fuera de uso, cuando ese bien, lo dije fuera de uso porque es obsoleto, porque está deteriorado, está roto, ¿sí? Entonces, cuando suceda eso, de que el bien quedó fuera de uso, pero no pude amortizarlo totalmente, supongamos le dimos una vida útil de 10 años y a los 7 años el bien ya no me servía, porque quizás era una fotocopiadora y salieron fotocopiadoras de última generación y era totalmente obsoleto, entonces lo amorticé hasta el 7º año y me compré una fotocopiadora última tecnología. Entonces ese bien que ya lo dejé de usar, ¿sí? Quedó allí, digamos, está en mi patrimonio, pero no lo tengo ya afectado a renta gravada, ¿sí? Pero por eso está fuera de uso, pero tampoco fue amortizado totalmente. Entonces, allí voy a tener una opción, ¿sí? Cuando suceda eso, voy a tener una opción. ¿Cuáles son las opciones? Sigo amortizando ese bien por los 3 años que me faltan, aunque no lo esté usando, pero lo sigo amortizando. ¿Por qué? Porque es un permiso que me da la ley. Justamente existe el artículo 86, inciso F. Estamos en el artículo de deducciones, donde tenemos que cumplir los requisitos de cada inciso para usufructuar del beneficio de deducirlo de la renta gravada. No estamos allá en gastos deducibles, ¿sí? Entonces, acá el artículo me está diciendo, te permito deducir las pérdidas por desuso. Entonces, esa fotocopiadora, si bien yo la usé hasta el 7º año, pero el 8º, el 9º y el 10º, la ley me permite que siga computándome la amortización. O sea, voy a seguir atenuando mi renta gravada por la amortización de ese bien que no estoy usando. Y sabemos que siempre amortizamos los bienes que usamos. Pero esto es un permiso que me da la norma, ¿sí? Y esa es una opción, dice, siga amortizando, ¿sí? En los años que le falta de vida útil, ¿sí? O dice, impute la diferencia en el año en que se venda. ¿Qué diferencia? Y bueno, si decimos que el costo computable, lo que la norma denomina costo computable, es la diferencia entre valor de adquisición y amortización acumulada, o como en contabilidad conocemos como valor residual, ¿sí? Valor residual. En el año 7º, cuando dejé de amortizar ese bien, tenía un valor residual que no era 0. ¿Cuándo va a ser 0? Cuando termine su vida útil, en el año 10, pero en el año 7 no era 0. Entonces, si yo vendo ese bien de uso, ¿sí? Voy a tener un beneficio, ¿sí? Porque voy a decir precio de venta menos el valor residual que quedó allá en el año 7º. Entonces, ahí esa diferencia, digamos, tengo que declarar como renta gravada, ¿sí? Pero la norma me dice, si no quiere computarse como no quiere seguir amortizando ese bien, si no quiere seguir amortizando ese bien los 3 años que le falta, computar la amortización, entonces cuando usted lo venda, le voy a permitir que compute ese costo total que quedó en el año 7º, que es valor residual.
O sea que yo no voy a decir precio de venta menos costo cero. ¿Por qué? Porque no está totalmente amortizado, no va a ser costo cero, va a ser el valor residual que quedó en el año 7. Entonces, la renta que me van a gravar, que voy a tener que declarar como renta gravada, no va a ser todo el precio de venta, va a ser menos. Entonces, allí declaro la diferencia, digamos, en el año en que se venda, ¿sí? Tengo esas dos opciones con los bienes, digamos, en desuso. Cada contribuyente va a analizar, según su situación particular, según los números que venga manejando en sus declaraciones juradas, va a ver cuál de las dos, digamos, le conviene, ¿sí? Ahora vamos al caso de las amortizaciones, ¿sí? Disculpe, ahora nos enfocamos porque... Disculpe, sí. Profesora, ¿en qué artículo está la opción? A ver. Artículo 70, ¿sí? Artículo 70 de la ley. Vamos al siguiente. Ahora nos vamos a enfocar solamente a la amortización, ¿sí? Ya no a las pérdidas por desuso, sino a la amortización. Y nos dice la norma, amortización por desgaste, agotamiento y obsolescencia. ¿Qué es lo que incluye? En este caso decimos, amortización incluye todos estos conceptos, ya sea que el bien pierda valor por el desgaste, sea que pierda el desgaste porque se use, el uso normal del bien, ya sea que pierda valor por su agotamiento, en el caso de los agotamientos cuando trabajamos, por ejemplo, con minas, canteras, ¿sí? Donde allí, digamos, el bien va perdiendo, digamos, el valor porque ya va a dejar de producir, digamos, en el caso de las minas, que se va a dejar, digamos, es como que se va ¿cómo se dice? Extinguiendo el bien, ¿sí? Por eso dice agotamiento, va a llegar un momento en que no van a poder sacar más minerales, ¿sí? Entonces también se amortizan, digamos, ese tipo de bienes. U obsolescencia es porque por el avance tecnológico, un bien, digamos, deja de servirme, como es el ejemplo que pusimos hace un rato de la fotocopiadora. Entonces, la amortización debiera reconocer, digamos, todos estos conceptos cuando se hace el cálculo de la misma, ¿sí? Pueden ser bienes de uso afectados a la explotación, o sea, puedo amortizar bienes de uso que están afectados a la explotación, como sea la fotocopiadora, el utilitario, los bienes muebles, ¿sí? Pero también podemos amortizar las inversiones. Por ejemplo, el inmueble que lo destinamos a alquiler. El inmueble es una inversión, ¿sí? Lo destinamos a alquiler, tenemos derecho a computarnos la amortización de este inmueble. Bueno, por supuesto, no tienen que ser bienes de cambio, una inmobiliaria que compra y venda inmuebles, no porque compra y vende inmuebles va a pretender, digamos, computarse amortización, porque en el caso de la inmobiliaria que hace compra-venta de inmuebles, este tipo de bienes es bien de cambio para ella, ¿sí? Entonces hay que tener también eso en cuenta. Y luego, con respecto, digamos, a cómo va a ser el quantum o el cálculo de la amortización, lo vamos a ver en esos artículos en forma analítica enseguida, ¿sí? ¿Qué es lo que excluye esta deducción? Excluye lo que, nuevamente les digo, lo que nos prohíbe el artículo 92. ¿Sí? Entonces, en el artículo 92 siempre hay que ir a dar una leída. A ver, en todos estos incisos, ¿hay alguna prohibición? Y bueno, sí, ahí vamos a encontrar que en deducciones no admitidas nos prohíben deducir, así como cuando hablamos del tema de las primas de seguro, le comenté que los seguros forman parte de los gastos de mantenimiento y funcionamiento, que son conceptos que me está prohibiendo el artículo 92, o me lo admite con ciertos límites, con ciertas limitaciones. También sucede lo mismo con las amortizaciones. Las amortizaciones de lo que se denomina automóvil, porque es como que automóvil es una mala palabra en los términos de los impuestos a las ganancias y el IVA, todo lo que esté relacionado con automóvil está sujeto a prohibición y o limitaciones. Entonces, el artículo 92 también considera como una deducción no admitida la amortización relacionada con los automóviles, ¿sí? Pero no es que no la admiten un 100%, ¿sí? La admite en una porción que ustedes ya van a ver que es para reírse. Se los adelanto.
lo admite la amortización, o admite que nos computemos la amortización de automóviles, pero en base a que tomemos como base de cálculo, valga la redundancia, ¿cuál es la base de cálculo de la amortización, de un rodado? Es el valor de adquisición, y lo dividimos por la vida útil, como hacemos en la contabilidad, ¿sí? Valor de adquisición dividido de la vida útil me da la amortización. Bueno, en la ley de impuesto a las ganancias nos dice, descarte el verdadero valor de adquisición, que hoy en día, ¿cuánto está un rodado? No sé, 500.000, 600.000, descarte esos 500.000 o 600.000 pesos y considere un valor de adquisición de 20.000. Y ese divídalo por la vida útil, y allí ese es el cálculo de la amortización que todavía vamos a entrar a analizar, porque no es todavía la que nos permite o nos admite computarnos, ¿sí? Entonces, por eso, siempre tenemos que estar leyendo, chicos, el artículo 92 de deducciones no admitidas, ¿sí? Lo vamos a ver igual, ese tema de las limitaciones del 92, tanto del gasto como de la amortización, lo van a ver en detalle en próximas clases. Está previsto, digamos, en el calendario de teoría. Vamos a hablar un poco del concepto de amortizaciones, ¿sí? Primero, se discutió mucho el tema de la anualización de las amortizaciones, ¿sí? Si nos computamos la amortización, digamos, por el año, o nos computamos, digamos, si es el ejercicio completo, o si por ahí comenzamos un ejercicio irregular y tenemos que entrar a prorratear, ¿sí? Bueno, con respecto a ese tema, que si bien, digamos, en un momento el Tribunal Fiscal, en esa causa que les indico allí, cuestionó la deducción por el año completo, ¿sí? Y avaló o admitió, digamos, una deducción, digamos, prorrateada en función al ejercicio irregular de este contribuyente, ¿sí? Pero, gracias a Dios, en la última reforma no fue reforma, pero sí fue reforma. Vieron que nosotros tuvimos una gran reforma en el 2017 en la ley de ganancia, que digamos, trajo cuestiones muy sustanciales y nuevas. También, ¿sí? Al año siguiente, lo que hizo la administración es justamente darnos una nueva reglamentación, ¿sí? Una nueva reglamentación donde pusieron, digamos, muchas cosas que venían de resoluciones, de resoluciones que es un nivel en la jerarquía, digamos, normativa, las resoluciones las tenemos abajo. Entonces lo que hizo fue, digamos, un poco llevar a la reglamentación cuestiones que tenía descritas en resoluciones generales, y bueno, y entre otras cuestiones, por ejemplo, nos dice en el nuevo decreto reglamentario, en el 206, establece que las amortizaciones se van a deducir anualmente, ¿sí? Entonces, como que confirma o ratifica el cómputo anual de este concepto de las amortizaciones, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a tomar como costo de los bienes amortizables? Y en principio el costo sabemos que es el valor de adquisición, pero ese valor de adquisición debiera contemplar o comprender también todos aquellos gastos que se incurren para la compra y para la instalación, tal que el bien, digamos, quede listo para comenzar a generar ganancias, ¿sí? Entonces, siempre el costo amortizable va a incluir el valor de adquisición más los gastos necesarios, ¿sí? Para que el bien esté en condiciones de generar ganancias. Allí por allí dice, a ver, en el caso del inmueble, estos gastos incurridos pueden ser los gastos de escrituración, las tasas, los impuestos por la adquisición, las comisiones que pagan a los intermediarios, ¿sí? Bueno, no va a comprender nunca los intereses, ni tampoco el interés del capital propio, ¿sí? Bueno, todo este tema. ¿Qué nos sigue diciendo este primer párrafo? Nos dice que, esperen, vamos al artículo, estamos en el 87, ¿no? Sí, en el 87 vamos, primer párrafo. Vamos a entrar a ver cómo se hace o qué es lo que nos dice primero el texto legal con respecto a las amortizaciones de inmuebles. Y lo vamos a ir viendo separado, ¿sí? Párrafo por párrafo. ¿Qué nos dice el texto legal? En concepto de amortización de edificios y demás construcciones,
sobre inmuebles afectados a actividades o inversiones, el caso de un inmueble de alquiler, que originen resultados alcanzados por el impuesto, excepto bienes de cambio, se admitirá deducir el 2% anual, ¿sí? Sobre el costo del edificio, o sobre la parte del valor de adquisición atribuible a los mismos. Y acá tenemos que distinguir. La base que tenemos que tomar, la base para el cálculo de la amortización, es el costo del edificio o el costo de construcción, ¿sí? No se amortiza terreno, se amortiza la parte edilicia, el edificio, ¿sí? Entonces, si nosotros compramos un terreno y luego hicimos el edificio, entonces nosotros me refiero al contribuyente, ¿no? Entonces el contribuyente conoce cuál es su costo de construcción, porque él lo construyó al edificio, compró el terreno pelado y él hizo la construcción. Entonces conoce cuál es su costo de construcción. Entonces, en este caso, en este ejemplo, el contribuyente va a tomar como base para el cálculo de la amortización el costo de construcción, ¿sí? Pero después dice, o la parte del valor de adquisición atribuible a los mismos, ¿sí? Esta parte, ¿para quién va? Va para aquel contribuyente que tiene que amortizar un bien inmueble, porque lo está afectando a la obtención de renta gravada, pero un bien inmueble que él no lo construyó. Y si él no lo construyó, él no conoce su costo de construcción, sino que él ya lo adquirió con construcción. Y cuando él lo quiere, no es tampoco el valor de adquisición total, porque el valor de adquisición tiene terreno y edificio. Entonces, allí nosotros tenemos que buscar una forma, nosotros no, disculpen, la ley nos indica las formas que debemos respetar y el orden de prelación para encontrar la base amortizable. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos, porque así está en las escrituras, el valor de adquisición cuando el inmueble es adquirido. Pero para calcular la base para amortizar necesitamos el valor de la edificación. Entonces me dice la norma que ese valor lo voy a encontrar, lo voy a calcular teniendo en cuenta la relación existente en el avalúo fiscal, o sea, el valor fiscal a la fecha de adquisición. Y dice, teniendo en cuenta la relación, ¿por qué? Porque el avalúo fiscal en general me dice, y el inmueble tiene un valor fiscal de 1.000. De esos 1.000 pesos, el edificio es, no sé, es 7.000 y el terreno es 3.000. Entonces, ¿cuál es la relación existente en el avalúo fiscal? La relación que tiene el avalúo fiscal es 7.000 es construcción y 3.000 terreno. O sea, el avalúo fiscal total es 10.000. Si 7.000 es construcción, ¿cuál es la relación? Un 70%. Un 70% es construcción. Entonces, de este valor de adquisición, el 70% es construcción, teniendo en cuenta el avalúo fiscal. Ese avalúo fiscal no es el de hoy, es el avalúo fiscal en el año en que se produjo la adquisición del bien. O en su defecto, o sea, si no conozco el avalúo fiscal, según justiprecio que se practique al efecto. Ya vamos a ver cuál es el justiprecio, ¿sí? Entonces, recapitulando con este primer párrafo, ¿sí? No es que enseguida voy y digo, no, a ver, hago el prorrateo, aplico al valor de... No, primero tengo que saber, ¿sí? A ver, el valor de la parte edilicia. Primero es lo que tengo que amortizar. Nunca se me ocurra amortizar terreno, ¿sí? También por allí el decreto 112 del DR me dice que excluye las instalaciones cuya vida útil sea inferior a 30 años, las que podrán ser amortizadas por separado. ¿Mm? ¿Qué es lo que quiere decir? Que si tengo instalaciones y puedo amortizarla aplicando el cálculo que hacemos de amortización de bienes muebles, no inmuebles, ¿no? Sino muebles. ¿Por qué? Porque, ¿cuál es la diferencia sustancial entre ambos artículos que ya les voy adelantando? Cuando amortizamos inmueble, ya me está diciendo que es el 2% anual. Y el 2% anual surge de considerar una vida útil de 50 años. Allí, en 50 años, si amortizo al 2% anual, en 50 años termino amortizando el 100%
del inmueble, ¿sí? Entonces, esta opción que me da el decreto reglamentario, ¿sí? Como está, digamos, me habilita la norma reglamentaria, entonces, si quiero, puedo amortizar las instalaciones por aparte y no como parte de la parte edilicia del inmueble, ¿sí? La deducción del 2% anual se hará entre los periodos en que se disponga el bien para generar ganancia agravada y surge de considerar una vida útil de 50 años. Se amortizan desde el momento de afectación. Ese es otro tema, ¿sí? Y que siempre se confunden en los exámenes y todo, ¿sí? Nosotros podemos haber adquirido un inmueble, ¿sí? No sé, en el año 2000, pero si no le di ningún destino y recién lo afecté en el 2005, podemos, digamos, comenzar a computarnos la amortización desde el 2005, porque es cuando lo afectamos, es cuando hay, digamos, una decisión consciente del contribuyente de direccionar o de utilizar ese inmueble para comenzar a generar rentas gravadas. Entonces, desde el momento en que decidimos afectarlo, nosotros podemos ya computarnos la deducción de amortización. Y ya les agrego esto también, ¿sí? Por ejemplo, me compré un inmueble y en realidad mi decisión, o mi intención es destinarlo a alquiler, ¿sí? Pero, ¿qué sucede? Me lo compré en el 2000, estamos en el 21, en el 2020, ¿sí? En marzo del 2020. Y me lo compré para destinarlo al alquiler porque yo no lo voy a necesitar para hacer otro tipo de actividad. Entonces, lo pongo en alquiler al inmueble. Y vino todo el 2020, de marzo a diciembre, épocas de pandemia, y en realidad, en vez de alquilarse, acá los inmuebles en la zona quedaban vacíos, ¿sí? O sea, la gente dejaba de alquilar. Entonces, no pude alquilarlo, y por más esfuerzo que hice, puedo probar la intención, ¿sí? Publiqué en diarios, digamos, le puse un cartel que se alquila, y no lo pude alquilar. Ahora ustedes me dirán, yo les dije, lo adquirí 5 años antes. Ejemplo, ¿no? Lo adquirí 5 años antes. En marzo decidí alquilarlo, del 2020. Y sigue sin alquilar. ¿Por qué? Porque no lo pude alquilar en todo el 2020 por la pandemia, ¿sí? Pero puedo demostrar que esa fue mi intención. ¿Desde cuándo lo amortizo? Y lo amortizo desde marzo, cuando yo puedo, digamos, demostrar que realmente tuve la intención de afectar ese inmueble a la obtención de renta agravada, renta de primera categoría. Entonces, no importa cuándo lo adquirí, 5 años antes, no importa si en el lapso del 2020 no pude alquilarlo, o sea que no se dio el elemento positivo, que es la obtención de la renta, no importa si no se dio el elemento positivo, pero tengo derecho a deducirme este concepto de la renta agravada. ¿Por qué? Y bueno, porque lo afecté. Que no se haya generado la renta agravada por cuestiones externas al contribuyente es otro tema, pero tiene derecho a esta deducción. Entonces, se amortiza siempre, chicos, desde la afectación, no desde la adquisición, ¿sí? Otro tema, el estado en que se encuentra el inmueble o la antigüedad en su construcción. Yo les dije que he comprado un inmueble, puede suceder que hayamos adquirido un inmueble, y quizá es un inmueble con construcción vieja, un inmueble antiguo, como son la mayoría acá de los del centro, ¿sí? Bueno, pero si yo lo he adquirido este año, en el 2021, lo voy y lo afecto a la obtención de renta agravada, lo voy a amortizar desde acá, desde el 2021, por otros 50 años. No tiene que ver la antigüedad del inmueble, no tiene que ver que sea un inmueble viejo, sino que puedo válidamente amortizarlo de acá 50 años para adelante. Entonces, voy al ejemplo este absurdo que dice allí en la filmina, ¿sí? Adquirimos 2 inmuebles, uno nuevo, construcción nueva, y otro con construcción vieja. Bueno, ambos van a compartir el mismo periodo de amortización de 50 años, de acá para adelante, ¿sí? Aunque uno tenga construcción vieja y el otro tenga construcción nueva. Lo amortizo, digamos, si lo afecto, desde el 2021, tengo derecho a amortizarlo por 50 años para el futuro, ¿sí? Por supuesto que, no sé si está acá, pero hay una excepción, no. A ver, bueno, les digo, si ustedes siguen leyendo después el texto, por allí les da, digamos,
les da hay una excepción, digamos, que nos da la norma, de que pueden amortizarlo por un plazo inferior a los 50 años, previo, digamos, previo a una información, digamos, del tema que tienen que hacer a la administración, ¿sí? Y tener la prueba fehaciente, digamos, de por qué se pretende amortizar el inmueble en menos de 50 años. ¿Sí? Pero tienen la forma, digamos, ahí habilitada. Acá tenemos el tema del cálculo de la porción, digamos, de la parte edilicia, cálculo del valor de la parte edilicia o el valor amortizable, que es lo mismo, debe realizarse y corresponder a la fecha de adquisición. Esto les resalto porque a veces cuando le damos prácticos o le damos exámenes, le decimos que el valor fiscal a la fecha de adquisición es tanto, y a la fecha del presente ejercicio que estamos liquidando es tanto, y no son los mismos, ¿sí? Son distintos, difieren. Bueno, ¿por qué le damos el valor fiscal a la fecha de adquisición? Porque ustedes lo van a necesitar, sí o sí, lo van a necesitar, ¿para qué? Justamente para buscar la base amortizable. Porque en un inmueble adquirido en el que ustedes no conocen la base amortizable, que es la porción edilicia, sí o sí las normas nos manda a que usemos el valor fiscal a la fecha de adquisición del inmueble, no el valor fiscal a la fecha en que del ejercicio que ustedes están determinando la renta. No, la evaluación fiscal donde ustedes van a encontrar la proporción edilicia tiene que ser el de las fechas de adquisición del inmueble, ¿sí? ¿Dónde lo encuentran en general? Lo ponen en la escritura relativa de dominio. Allí, en la última parte, ustedes van a ver que en muchos casos allí ponen el valor fiscal a la fecha, digamos, de escrituración, ¿sí? Ahora, se trata de un bien construido, será el costo de construcción, ya lo dijimos. En este caso, el contribuyente conoce la totalidad de las derogaciones o el costo incurrido en la construcción, ya sea se trate de un inmueble principal o de una mejora. O sea, puedo tener un inmueble que lo he adquirido con construcción. Entonces, allí tengo que ver el valor fiscal a la fecha de adquisición para ver la parte edilicia de ese inmueble que adquirí, ¿sí? Pero si actualmente le hice una mejora, esa mejora ya es amortizable al 100% y no tengo que buscar ninguna porción, digamos, edilicia, porque la mejora ya es 100% edificio, primero. Y segundo, a la mejora la he construido o la ha construido el contribuyente actual, o sea que conoce cuál es su costo de construcción, ¿sí? Entonces, en ese caso, tampoco tienen que usar ningún prorrateo, ni justiprecio, ni nada por el estilo. Ahora, cuando es adquirido, allí sí es el trabajo adicional que tienen que hacer. ¿Cuál es el trabajo adicional? Buscar el porcentaje de la parte edilicia que le van a aplicar al valor de adquisición. ¿Para qué? Para conocer la porción o la base amortizable. Acá le estoy diciendo lo que ya les dije, que me adelanté, que la norma le da dos formas para su cálculo, pero respetando un orden de prelación, y nos establece que va a surgir ese cálculo de la porción edilicia o de la base amortizable en un inmueble adquirido según el avalúo fiscal, que ya lo hablamos, ¿sí? O la otra opción era según justiprecio de las partes, ¿sí? Y esta es la que no les expliqué aún. ¿Qué quiere decir según justiprecio de las partes? Es una estimación que hacen las partes, ¿sí? En general, por ejemplo, también se puede hacer esto en las propias escrituras relativas de dominio, ¿sí? En la escritura relativa de dominio puede ser que las partes se pongan de acuerdo, ¿sí? Y le pidan al escribano que lo coloque en la propia escritura a ver cuál es el justiprecio que hicieron ellos. Porque quien está vendiendo el inmueble tiene, digamos, idea del valor que tiene la parte edilicia, ¿sí? El que me está vendiendo tiene idea, ¿por qué? Porque él lo construyó. ¿Sí? Entonces, podemos hacer que este dato o esta información se coloque en la escritura relativa de dominio. Tal que si se me pasó esa oportunidad, digamos, de estimar este justiprecio con quien me está vendiendo el inmueble, después solamente me va a quedar, que es la otra, digamos, opción que tengo, que también es justiprecio,
disponer de las relaciones clásicas que conocemos desde la contabilidad y que también lo usamos, que decimos, sí, pues si es departamento, 80 edificios y 20 terrenos. Si es el resto de inmuebles, 70 edificios, 30 terrenos, ¿sí? Esta, digamos, sería la última ratio que tendríamos, digamos, también es un justiprecio, digamos, o una estimación que podemos realizar, ¿sí? Eso es justiprecio. Pero fíjense en que la norma dice, a ver, pero la norma dice algo así: si no existe o si no podemos encontrar el avalúo fiscal, recién podemos ir a justiprecio, ¿no? O sea que tenemos que hacer el esfuerzo de hacer ese prorrateo o encontrar la base amortizable, que es la porción edilicia. Tenemos que hacer el esfuerzo de calcularla primero con el avalúo fiscal, ¿no? Hay que hacer ese esfuerzo. Si no, tenemos que probar de por qué no encontramos el avalúo fiscal, ¿no? Para recién ir al justiprecio o estimación de las partes. ¿Qué nos dice el segundo párrafo de amortización de... Ay, chicos, son las 8:04. Fernando, Fer. Bueno, dejamos acá y continuamos porque tienen las dos clases conmigo, ¿sí? Continuamos el lunes, creo que nos toca, ¿sí? A ver, Fernando. Gracias, profe. Continuamos el lunes porque ya son 8:04 y por ahí, viste, nos cortan. Se cambió de computadora a computadora. Se cambió bueno, de computadora. Gerardo, no sé cómo es el tema del grabado de la clase. ¿Corto nada más? Profesora. Bueno, chicos, nos Sí, vemos. ya lo grabó. Bueno, lunes, chicos, seguimos el lunes, ¿sí? Nos quedamos en amortización de... Buenas noches. Chao. Chao.